tema es maneras en las que mi hijo es inteligente. Comenzamos. Y entonces no podemos hablar de esto sin poder dar un poquito de teoría, ¿verdad? Tenemos aquí a Alfred Binet. Este psicólogo y pedagogo hizo una contribución increíble de manera, con toda buena intención. Él contribuyó con pruebas psicométricas. Estas pruebas tenían la intención de medir el CI, esto es coeficiente intelectual, por sus siglas en español, o IQ por sus siglas en inglés. Esta prueba lo que quería era medir la inteligencia real o potencial. Es un test de inteligencia. Este test tenía también la intención a lo mejor de medir lo que el conocimiento actual, pero también a lo mejor la capacidad futura de las personas evaluadas. Aunque fue una contribución buena en su momento, nos deja con una visión unidimensional. Y entonces aquí traemos a nuestros recuerdos estos pensamientos donde nos encasillaban. Si hacías buena una operación matemática, eras inteligente. Pero si no podías con las matemáticas, con las tablas, estabas perdido. No lograbas ser inteligente y entonces estábamos en el costal de los pocos agraciados y bendecidos, ¿verdad? Sin embargo, aunque fue una contribución buena, empieza a haber nuevas ideas sobre la inteligencia y se dan cuenta que el error está en el concepto. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por inteligencia? Y entonces Howard Gardner, un psicólogo ya más actual, contribuye ampliando este concepto y nos habla de la inteligencia como la capacidad o la habilidad para resolver problemas. Y no solo se queda ahí, sino que también añade también la capacidad y habilidad de elaborar productos en un contexto. Y entonces es ahí cuando él nos lleva a la idea de que no solamente resolver matemáticas, resolver cuentas, sino que también nos ayuda a ver de forma diferente la inteligencia y entonces encontramos 7 u 8 inteligencias. Nos vamos a ir dando cuenta que cada vez van añadiendo más porque cada inteligencia tiene su habilidad, su capacidad propia y justamente eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces, no podemos avanzar sin la pregunta casi obligada, ¿qué es la inteligencia? Seguramente si yo les pregunto ahorita y ustedes tuvieran que responderme así como en clase con los niños, se quedarían en silencio. Híjole, ¿qué es inteligencia? O contestarían exactamente lo que acabo de decir yo en la diapositiva anterior, ¿no? La habilidad de resolver problemas. San Agustín de Hipona tenía una frase que dice así: si nadie me pregunta, lo sé. Si trato de explicarlo, no lo sé. Nos quedamos en shock y esto es esta pregunta que nos toma por sorpresa, entonces ya no sé si aquí en mi cabeza lo tenía, de verdad lo sé, pero una vez que me preguntan se me olvida todo. Bueno, ¿qué es la inteligencia? Ya lo vimos a la luz de lo que mencionaba Howard Gardner, ¿no? La capacidad, la habilidad de resolver problemas, pero también la capacidad de elaborar un producto en un contexto. Y entonces es súper importante hacer una diferenciación entre diferentes conceptos que manejamos en nuestro vocabulario para definir a veces a una persona hábil o inteligente o talentosa o prodigiosa y toda la lista que vemos aquí. La inteligencia tiene que ver con un producto de los genes, sí, pero también son características psicológicas que se pueden ir moldeando, adaptando. Sí, los genes probablemente no los podemos modificar, pero sí nuestras características adaptativas, emocionales, psicológicas, habilidades y demás. Es decir, esto se puede trabajar para potencializar. Un talento es una señal precoz de potencial. Es decir, a lo mejor un pintor no fue talentoso desde su infancia, ¿no? No fue desde su infancia, fue dando luces ya más grandes, pero es lo característico, perdón, es la señal precoz, es decir, desde una
edad temprana ver cómo ya hace pequeños trazos o diferentes cosas, ¿no? Claro, y mencionaba lo de algún pintor que no fue talentoso desde niño, para que nos demos cuenta que esto se puede trabajar, ¿no? Hay personas muy reconocidas, pero no desde muy niños tuvieron este talento, se puede trabajar. Sin embargo, algo que puede identificar a alguien talentoso es una señal precoz. La prodigiosidad es una forma extrema de talento. Es decir, puede haber personas que sean a lo mejor buenas en los deportes, pero va a haber personas que se destaquen. Y ahí hablamos de algo prodigioso, ¿no? De algo extremo. También tenemos expertos, y la diferencia entre una persona prodigiosa y un experto es que el experto tiene más de una década haciendo esa actividad. Y por supuesto, al hacerlo más de una década, termina haciéndolo tan perfecto, tan bueno, que entonces ya es un experto. Y entonces ahí a veces se escucha esta frase de vamos a consultar a un experto, es decir, a una persona que tiene mucho tiempo haciendo una actividad, que sabe todas las vertientes, todas las dificultades, todo lo que se puede presentar, y ya tiene suficiente experiencia para poder resolver las diferentes circunstancias que se enfrenten. La experiencia es la excelencia técnica, es decir, tengo tantos años de hacerlo que entonces tengo diferentes y novedosas formas de resolver un problema, porque ya se me presentó A, B, C, D ocasiones y con diferentes circunstancias, entonces yo ya aprendí formas para resolver cada una de ellas. Y la creatividad es algo que puede surgir de un chispazo de manera espontánea, o puede ser algo constante. Tenemos ahí personas con esta creatividad donde tú dices, es una fuente de creatividad, no deja de tener ideas novedosas, nuevas, y creativas, atractivas y demás. Esto es una persona que tiene la creatividad ya innata. Y la última, ¿me ayuda Miss Delia a leerla, por favor? Sí, claro, es el genio, que es un experto, es creativo y es trascendente. Así es. Un genio dice que es trascendente, y esta es la palabra clave. Un genio, tenemos muchos genios que reconocemos, Albert Einstein por excelencia, no podemos pensar en otro genio cuando hablamos de genios. Sin embargo, lo que distingue es porque la información que ellos dan, que ellos proporcionan, trasciende, llega hasta nuestros días, y encontramos verdad hasta ahora de eso que investigaron o descubrieron en el pasado. Y seguimos. Vamos a encontrar también una diferenciación importante entre la inteligencia, y ahí encontramos o mencionamos que la inteligencia viene en los genes, en el ADN, pero podemos también descubrir que un acto cognitivo, que no es lo mismo que la inteligencia, es algo que podemos realizar todas las personas y que incluye la inteligencia. Es decir, una persona que ponga en práctica un acto cognitivo, a fuerza va a usar la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos en un contexto. Tengamos presente este concepto. Pero el acto cognitivo es cualquier conocimiento que puede ser medible. Entonces, por ejemplo, si tenemos ahí a un agricultor que está haciendo su actividad de agricultura de manera correcta y se mide y tiene ahí, podemos hacer alguna medición de su actividad, entonces él está haciendo un acto cognitivo, está echando mano del acto cognitivo, pero está usando la inteligencia. Entonces, alguien que hace de manera satisfactoria una actividad, está haciendo un acto cognitivo. Puede ser esto un experto que decíamos en la diapositiva anterior, pero ya eso lo vuelve una persona inteligente, porque está realizando algo de manera satisfactoria, es medible, está echando mano de la inteligencia, y entonces un agricultor que nosotros a lo mejor de manera incorrecta evaluaríamos como no una inteligencia, probablemente está siendo muy inteligente en su actividad, porque aparte cumple con la característica de elaborar un producto en un contexto. Ajá.
Y entonces pasamos a que toda inteligencia inicia con una habilidad en bruto. Esto es, por ejemplo, un niño que empezó amasando su plastilina, él simplemente le gustaba la sensación de transformar esa masita, ¿no? Pero después se va dando cuenta que es bueno haciendo ahí pequeñas figuras. Conforme le atrapa la actividad, puede convertirse en una persona con una habilidad, por ejemplo, kinestésica, ¿no? Corporal, haciendo alguna actividad con sus manos, manipulando y haciendo obras grandísimas y preciosas como una escultura, o ser un artesano que finalmente también es una inteligencia. El valor no se lo ponemos nosotros, el valor lo ve la persona el valor lo tiene el producto final, y la gente que lo aprecia, ahí se va viendo justamente la inteligencia plasmada en un producto, ¿no? Y finalmente vamos a llegar a las 8 inteligencias. Ya mencionábamos que son 7, 8 y se van a ir sumando, yo creo, con el pasar del tiempo. Yo las voy a mencionar nada más de manera muy rápida, y vamos a pasar con Miss Delia para que nos pueda hablar de cada una de ellas. Tenemos sinestésico corporal, intrapersonal, lógico matemático, intrapersonal, naturalista, espacial, lingüístico y musical. Ok, muchísimas gracias, Miss Lely. Gracias por toda esta explicación, por toda esta introducción. Creo que si esto le hubieran contado a nuestros papás cuando éramos niños, muchísimas cosas hubieran cambiado con nosotros. Hubiéramos aprendido de forma diferente, hubiéramos desarrollado algún potencial de forma diferente en nosotros, pero gracias a Dios que ahora tenemos la oportunidad de también estudiarlo y verlo y aplicarlo con nuestros hijos, ¿no? Ayudarles y apoyarlos a ellos también a que se desarrollen en todas estas áreas o en el área que el Señor tiene dispuesta también para ellos, ¿sí? Vamos a empezar con la corporal. Es la inteligencia sinestésica corporal. Yo sé que a lo mejor al ir pasando las diapositivas les van a surgir algunas dudas o a decir, mi hijo, ¿qué es? ¿Por qué es? O sí, como dijo Miss Levy, vamos a estar, yo creo que esto tiene mi hijo. Si te surgen dudas, puedes esperar a terminar la presentación y hacer tus dudas, nada más ahí anótalas, o puedes ir haciéndolas. Tenemos ahí un apartado de preguntas y respuestas. Puedes ir haciéndolas ahí para que nosotros al final podamos contestarlas, o incluso la misma presentación te va a ir contestando tus preguntas, ¿sí? Tenemos la inteligencia sinestésica corporal. ¿Esta a qué se refiere? ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues en esta mantenemos el control de nuestros movimientos corporales. A las personas que desarrollan este tipo de inteligencia no les cuesta trabajo controlar esos movimientos, ¿sí? También tienen la habilidad para manejar objetos con destreza. ¿Ok? Es una habilidad manual que tiene una gran sensibilidad táctil, ¿no? Mucho contacto físico. Necesitan mover sus cuerpos con frecuencia y reaccionan visceralmente hacia las cosas, es decir, de forma emocional hacia las cosas. Eso es lo que quiere decir visceral, que reaccionan, dirían por ahí, con sus vísceras, ¿sale? Esas son las personas con este tipo de inteligencia. Los alumnos combinan el cuerpo con la mente, consiguen reproducir movimientos exactos, ¿no? Si tú les pones un tipo de baile, lo hacen. Si les pones un tipo de ejercicio, lo hacen con facilidad. A eso es a lo que se refiere. Ahora, ¿qué proceso les sucede? ¿Qué proceso intelectual? Bueno, pues tienen esa capacidad de usar el cuerpo para expresarse o incluso para lograr sus metas. Sí, yo me quiero proponer esto y lo voy a lograr, y lo realizan a través de combinar su mente y su cuerpo. Tienen la capacidad para manejar objetos con pericia, no les cuesta trabajo. Entre las personas que encontramos con este tipo de inteligencia son los bailarines, son los atletas, donde lo pueden ir desarrollando más. Miss Levy, creo que tenías algunos ejemplos. Tu micrófono. En la inteligencia sinestésica corporal vamos a encontrar, por ejemplo, aquellos peques donde no pueden estar simplemente poniendo atención. Los vamos a ver de repente ahí
con su lápiz, haciendo algunos movimientos, porque eso les ayuda a concentrarse, ¿no? Y entonces estos peques van a estar ahí usando sus manitas o queriendo hacer alguna situación con sus manos, algo que les deje una imagen grabada de esa clase. Por ejemplo, si estamos en ciencias y todo es teórico, ellos van a escuchar al profesor y van a estar haciendo ahí algunas imágenes o van a estar mordiendo el lápiz porque necesitan que a través del movimiento se quede grabada la información que están escuchando. Eso, por ejemplo, en la clase, pero en casita, no los vamos a poder tener sentados haciendo su autodirigido porque ellos van a querer estar haciendo algo extra que les ayude a tener como relevante eso que están aprendiendo, ¿no? Y entonces nosotros encontramos a un niño con mucha energía, con mucho movimiento en esta inteligencia, ¿no? Es necesario para ellos, para que la información quede grabada, estar haciendo algún movimiento, ya sea de piernas o de manos. Incluso expresiones faciales son aquellas personas que pueden imitar de manera cabal la cara de otra persona. ¿Te acuerdas cuando mi tía o cuando tal persona hizo esto? Y ahí nos hacen reír por sus imitaciones, porque son buenos imitando, porque su cuerpo es su arma más poderosa. Muchísimas gracias. Ok, seguimos con la inteligencia intrapersonal. ¿Cómo es esta inteligencia? Es la del ser interior. Aquí el chico, la persona, puede acceder fácilmente a sus propios sentimientos. O sea, puede distinguir entre muchos estados emocionales que él o ella tiene, ¿sí? Es autocomprensivo y enriquece y guía para su vida. Aquí, este tipo de niños son autosuficientes, son conscientes de sus ideas, de sus esfuerzos, de sus valores, de sus ideas, de sus creencias, saben establecer sus propias metas y disfrutan estar solos, pensar, reflexionar. Uno dice, es que parece que está ido. No, realmente está pensando y reflexionando. Le dan como que vueltas al asunto y otra vez hasta tratar de encontrar una solución. ¿Cuáles son esos procesos intelectuales que le suceden? Bueno, es la sensibilidad a esos estados internos, reconoce las ventajas y desventajas personales. Si hago esto, puede pasar esto. Si hago esto, puede pasar esto otro. Ellos ven como la solución A, B, C, D, hasta la Z de cualquier situación, porque le están analizando y le están pensando. Tienen esta capacidad para usar la información sobre uno mismo y así se pueden ir adaptando al medio, a lo que les está sucediendo alrededor. Contribuyen al éxito en cualquier sendero de la vida. ¿Sale? Esto es lo que hacen las personas con este tipo de inteligencia intrapersonal. Sí, y algo que tenemos que tomar en cuenta, y es un dato súper importante, por favor, tomen nota de eso. Cada inteligencia, por supuesto, se refuerza, se trabaja y crece, pero también tiene un área de oportunidad. Es decir, en la inteligencia pasada que hablábamos de kinestésico, por supuesto, su arma más importante es el movimiento, pero no por eso podemos dejar que nuestro peque, que nuestro hijo, como es su inteligencia y entonces lo voy a limitar, pues que me brinque por toda la sala mientras está leyendo. Por supuesto que no. Es importante que, si bien esa es su arma muy importante, podamos nosotros proporcionar espacios para que él tenga esa apertura para seguir usando su cuerpo. En el caso de la inteligencia intrapersonal, es importantísimo que consideremos que, si bien contribuyen altamente a la resolución de conflicto, porque son altamente sensibles y observadores, es importante que no dejemos que, si nuestro hijo tiene esta inteligencia más desarrollada, se ensimisme. Si se ensimisma, vamos a encontrar a un niño, como decía Miss Delia, ¿no? Que a lo mejor se nos va, pero ¿dónde está la inteligencia interpersonal? Que más adelante la vamos a estudiar también. ¿Dónde está su área de socialización, no? Y entonces, un ejemplo positivo, para que no crean que todo es malo en la inteligencia intrapersonal,
decía Miss Delia, contribuye a la resolución de conflicto, va a hacer aportaciones a aquel peque, incluso en casita, sobre cuestiones que tú dices, híjole, ¿cómo mi hijo salió con esta maravillosa idea? ¿Cómo se le pudo ocurrir esto? Ok, porque él es intuitivo, es perspicaz, escucha y tiene ya algo, está pensando algo para contribuir, ¿no? Aunque pequeños, ellos lo hacen, aunque pequeños lo hacen. El lado y área de oportunidades que no lo dejemos que se pierda en sus pensamientos, pero al contrario, si vemos que tiene esta parte de opinar, escuchemos con atención y valoremos sus opiniones. Claro que si va a haber algunas que no aplican, con amor, hagámoselo saber, pero sobre todo podamos tomar en cuenta lo que él dice, porque esa es su contribución. Está usando su arma más poderosa, que es su análisis y esta empatía que él tiene hacia él mismo, la quiere también llevar hacia los demás. Muchas gracias, Miss Levy. Así es, ellos lo van a pensar mucho, lo van a repensar. Nosotros como adultos les ayudamos un poco a que tengan esa voluntad ya de hacerlo, que den ese paso para actuar, que no se queden nada más con el pensamiento y el sentimiento, sino que den ese paso a ir más allá, ¿sí? Tenemos ahora este tipo de inteligencia, que sí lo conocemos la mayoría, porque es en el que la mayoría de nosotros fuimos evaluados, es la mayoría que nosotros estuvimos en las escuelas, y es que nos tocó asistir a una escuela, y esto era la inteligencia lógico-matemática. ¿A qué se refiere? Pues bueno, principalmente es esta habilidad para razonar, para secuenciar, para que tú pienses en causa y efecto. Esto pasa por esto y esto. Crea hipótesis, buscas regularidades, algo que se vaya repitiendo, algún patrón, y también es algo muy racional para la vida. ¿Cuesta un poquito de trabajo usar las emociones? Sí, porque todo debe ser pensado, ¿ok? ¿Qué procesos intelectuales suceden ante estas personas? Bueno, tienen la capacidad de percibir, de operar estas relaciones de sistemas simbólicos que son abstractos, que no podemos nosotros ver, palpar ni tocar, y piensan de forma lógica, es sistemático, esto sucede por esto y esto y esto, y evalúan sus ideas propias. Aquí, por ejemplo, las personas que encontramos son los matemáticos, son los científicos, ¿sí? Ellos disfrutan los números, disfrutan los cálculos, los análisis, las secuencias, las series. Esto es lo que puedes trabajar con ellos. Esto es en lo que ellos se van a desarrollar más. Sí, ¿cómo podemos, a lo mejor, si pensamos en analítico y justamente en la intrapersonal mencionábamos que son personas analíticas también y altamente sensibles, ¿cómo podemos diferenciar entonces entre la inteligencia lógica matemática y la intrapersonal? Recordemos que la intrapersonal es hacia adentro, ¿no? Ellos están analizando y de repente van a hacer opiniones muy asertivas, pero tienden a estar un poquito más hacia ellos. El tema con el lógico matemático, pues lo vemos de manera con resolución de conflictos, ciertamente, pero ellos tienden más a la resolución de conflictos justamente con números, o todo lo van a querer llevar a los números. Por ejemplo, si estamos en una materia como historia, nosotros vamos a recordar toda la historia y tal personaje y lo que nos llamó la atención. El lógico matemático se va a quedar con las fechas. Solo le va a poner atención a las fechas. Pero en algo más cotidiano, por ejemplo, si lo ponemos ahí en casita a hacer alguna actividad, él va a recordar, a tal horario hicimos esta actividad, ¿no? Con tal hora hicimos tal actividad. Y había 5 personas. Su vocabulario se va a ir a los números, ¿no? Éramos 5 o 6 personas. A diferencia de algunos otros van a decir, estaba tía Juanita, ¿no? Estaba tal persona. Bueno, ellos dicen, éramos 15 y hicimos 2 equipos. Todo su vocabulario va a estar en números. No todo el tiempo va a ser así, pero sí se distingue por eso. Otra cosa, los lógico-matemáticos, los que tienen esta inteligencia, también de repente, también se nos van de repente, pero con la intención de resolver, se clavan y dicen, ok, esta es la situación, ¿cómo vamos a resolver?
y ellos su lenguaje va a ser más directo, a diferencia, por ejemplo, de un intrapersonal, va a usar un lenguaje más amable, ¿verdad? Pero el lógico matemático va a decir, ay, pues fácil, esto con esto, y va a ser un poquito más impaciente, porque para él es obvio. Para él es obvio y va a decir, ¿cómo no lo vieron? Ahí está la respuesta. Para el intrapersonal, que también es analítico, recuerden que es sensible, entonces él va a tratar de usar palabras no tan ásperas y ahí manejándolo más tranquilo. Podemos agregar a lo mejor que el intrapersonal maneja un poquito mejor las emociones, porque las trabaja en eso, y el lógico matemático maneja un poquito más la razón. Es por eso que usa esta forma de ser directo, ¿no? Al estar hablando, ¿sí? Es la forma de irlos diferenciando. Ahora tenemos este tipo de inteligencia interpersonal. Es diferente a la intrapersonal. Perdón, tengo a alguien que está alzando la mano. A ver, permítanme tantito. O dime, creo que ya la bajó. Bueno, si quieres al final, entonces puedes decirnos tu pregunta para que no haya ningún problema. No sé si fue un error o fue de veras, ¿sí? Pero, o puedes irla escribiendo también en el chat, ¿vale? Ok, la inteligencia interpersonal. Intra es hacia adentro. Inter involucra a otros, es entre, ¿ok? Esa es la diferencia en cuanto a la palabra. ¿Qué quiere decir que tienen los interpersonales? ¿Cuál es su característica? Pues bueno, ellos comprenden y trabajan con otros, en conjunto, en equipo. Requiere de capacidad para percibir y responder al estado de ánimo, al temperamento, a las intenciones, a los deseos de los demás. Disfrutan de la compañía, les encanta la compañía. Hacen y mantienen muy fácilmente sus amistades. Son sensibles, no es a sus sentimientos como el intrapersonal, sino a los sentimientos de los otros, ¿sí? Y también son muy buenos líderes, muy buenos mediadores y organizadores, porque piensan en los demás principalmente. ¿Cuáles son sus procesos? Pues bueno, tienen esta capacidad para detectar, responder de forma apropiada, de acuerdo al estado de ánimo, a los temperamentos, motivos e intenciones de los demás. ¿Qué tipo de personas tienen esto? Puede ser un terapeuta, un pastor, un especialista en relaciones públicas, un vendedor. Todo este tipo de personas son las que tienen esta inteligencia interpersonal. Ok, y como ejemplos, y a lo mejor para diferenciar una vez más con el intrapersonal, es que si bien también tienen una sensibilidad hacia las emociones y aspectos de las otras personas, vamos a encontrar ahí, por ejemplo, a niños que de repente están en un debate, en alguna discusión, y cambian de bando de repente. Les gana el corazón y se van hacia las minorías. Van a encontrar ahí el deseo de apoyar a las minorías y van a cambiar de bando a la mera hora. O vamos a encontrar discursos en los pequeños como, por ejemplo, ay, sí, pero pobrecito, ¿no? Hay que cooperar o hay que hacer esto, y van a buscar justamente estar de parte de las personas que están siendo vulnerables a sus ojos. Claro, no siempre. Por ejemplo, como son muy amigueros, vas a escuchar en su lenguaje a mencionar a diferentes personas y que hicieron tal cosa y que dijeron, porque ponen atención al discurso de las demás personas y platican sobre otras personas, porque todo tiene que ver con los otros, ¿cierto? El intra de repente lo vamos a ver más filosofando y ahí con lo que él es, pero el inter lo hace hacia las otras personas y va a tener muchas anécdotas que contar. Siempre va a tener algo lindo que contar, algo chistoso, algo de miedo, pero siempre va a platicar sobre algo que le pasó. Aquí me gustaría mencionar otro dato importante porque de repente cuando escuchamos esto decimos, híjole, entonces, ¿en dónde está mi hijo? ¿En el inter, en el intra? Porque ya medio que le vi de esta y del otro. Bueno, es importante que hagamos una diferenciación importante. No podemos confundir la inteligencia con hábitos que hacemos de manera regular. Por ejemplo, si ustedes, papás, son personas que se dedican a las ventas,
seguramente sus hijos van a ser platicadores o de repente van a estar ahí también, conocen a muchas personas y se les va a facilitar el hablar. No significa que su inteligencia vaya por ahí. Eso es un hábito que de manera natural están haciendo porque los papás son así. Tenemos el caso de algunos niños, ¿no? Ya están súper acoplados al sistema Comunidad Lumière y entonces pareciera que son los que más hablan. Pero si los vemos en su contexto de familia, probablemente no hablen tanto. Es más que el hábito de estar ya en Comunidad Lumière los acostumbró, los adaptó y los hizo platicadores, ¿no? Entonces hay que ser súper agudos al observar las conductas de nuestros niños. En el caso, mencionaba una vez más, en la inteligencia interpersonal, lo podemos observar, son sociables, lo podemos escuchar en sus discursos cuando hacen esta conversación anecdótica de todo lo que viven, pero también lo podemos ver en la forma que empatizan con las otras personas cuando se ponen en el lado de las minorías, ¿no? O cambian de bando de repente porque vieron la vulnerabilidad de alguien más. Ok, muchísimas gracias, Miss Debbie. Sí. Seguimos con la inteligencia naturalista. Esta es una de las más nuevas que han surgido en cuanto al tipo de inteligencias que estudió Howard Gardner. Y aquí es una persona que muestra conocimientos expertos en el reconocimiento, clasificación de numerosas especies, así como la flora, la fauna, su entorno. Estos van a ser los biólogos. Ellos están plenamente conscientes de todo el proceso y los fenómenos de la naturaleza. Y nos van a estar preguntando de todo acerca de la naturaleza. Distinguen perfectamente a los animales, las peces, las rocas, las aves, los árboles, las flores, las estrellas, las plantas, etcétera. Todas las áreas de ciencias, para ellos les encanta. Si les dejas que vayan al campo a investigar, ellos son felices. Y vamos a encontrar aquí un ejemplo perfecto para poder usar el dato anterior. Una persona que, por ejemplo, vive en el campo, nosotros podríamos decir su inteligencia es la naturalista, pero no sabemos por ahí si lo ponemos frente a un computador y nos damos cuenta que, rayos, en realidad se puede desenvolver mejor ahí en una computadora, pero no tuvo la oportunidad porque trabaja en el campo. Entonces, les vuelvo a repetir, que ser muy observadores a la hora de filtrar esta información con los peques. Aquí podemos encontrar personas con esta inteligencia naturalista, a lo mejor algún niño que hace preguntas profundas sobre los animales, ¿no? ¿Y por qué el caracol tiene un caparazón? Y nos dejan a nosotros los maestros de repente como, híjole, excelente pregunta, para la siguiente clase lo contestamos, ¿no? O son niños que en su entorno, en casita, los ves siguiendo hormiguitas, ¿no? Los ves siguiendo hormiguitas y de repente te dan fechas súper precisas como, claro, es otoño, ¿no? Por eso se están cayendo las hojas. Les gusta hacer la diferencia entre los climas, entre las estaciones del año y ponen en especial énfasis en cada temporada, ¿no? Incluso tienen la capacidad de ver elementos de lugares urbanos y rurales, es decir, no solamente de la naturaleza, sino que también en las partes, por ejemplo, urbanas, dicen, hay mucha contaminación, mamá, está muy contaminado, porque tienen esta agudeza visual a esos fenómenos que están lastimando la naturaleza. Entonces van a querer reciclar, van a querer ahorrar agua, van a querer tener todo este cuidado para la naturaleza. Por supuesto, ponen atención a los animales, les encanta, ¿no? Ahí los animales y son observadores, pero también van a querer usar lo que está a sus manos para cuidar la naturaleza. Se está tirando mucho el agua, hay que buscar algo para que no se tire. Está muy contaminado, mamá, está muy contaminado. Haz todo su discurso y usan este lenguaje para apoyar y minimizar el cambio climático y los diferentes impactos de la contaminación. Ok, vamos por menos inteligencias, ya nos falta un poquito. Tenemos la inteligencia espacial. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, aquí expresan su pensamiento en dibujos,
o en imágenes, en la habilidad para percibir y transformar. Recrean todo lo que ellos pueden ver a través de sus ojos y de su espacio. Todo ellos lo pueden ir recreando. Tienen esta sensibilidad para esos detalles visuales, eso del color, la forma, la figura, todo eso lo pueden trazar y lo trazan gráficamente, sus ideas. Tú dices, es que ¿cómo va a ser tu viaje de vacaciones? Ah, mira, sí, te lo trazan tal cual, y la palmera, y la hamaca, y el color del mar, cómo es. O sea, todo lo palman directamente en una imagen, ¿sí? Se orientan también con facilidad en este espacio tridimensional. Tenemos también cuáles son esos procesos intelectuales. Bueno, tienen la capacidad para percibir estas relaciones visoespaciales, es decir, ojo y espacio, y lo hacen con precisión. Transforman todas estas percepciones, recrean aspectos de su experiencia visual en ausencia de los estímulos pertinentes. O sea, todo es a través de sus ojos. A lo mejor no perciben otras cosas, pero a través de sus ojos se dan cuenta de las cosas. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pueden ser ingenieros, escultores, cartógrafos, todo este tipo de personas que lo hacen de forma gráfica, los que trazan los mapas son los cartógrafos, ¿sí? Los arquitectos también pueden ser dentro de esta área, tienen habilidades artísticas, son cuidadosos con los detalles, con los colores, con los espacios, disfrutan, como no tienen una idea, los dibujos, la escultura, todo esto que tenga que ver con imágenes, ellos lo disfrutan al máximo. Y es importante considerar en esta inteligencia que al tener una capacidad para moverse en un espacio y combinar lo visual, pueden hacer justamente imágenes tridimensionales. Si por ahí usted, por ejemplo, le dicen dibuja un cuadrado y hace el cuadrado así tal cual, ellos van a querer, así como se lo imaginaron y en la forma en que ellos creen que se puede mover, le van a dar la forma. Ellos no se van a quedar con la parte unidimensional, sino que lo van a llevar a más, ¿no? También es importante que podamos pensar en los niños que tienen esta inteligencia, que también van a usar el movimiento. Es decir, al ellos descubrir que pueden mover algo, por ejemplo, van a tener interés en el movimiento de las manos y por qué hacemos esto y por qué se puede mover así. Hace poco veía a un peque, estuvo infinidad de tiempo viendo su mano, ¿no? Y hacía un movimiento y le llamaba la atención lo que pasaba. Ellos tienen especial atención en los detalles porque eso les da más información para poder plasmar. Todo lo que ellos ven lo van a querer plasmar. ¿Y cómo podemos a lo mejor identificar un lenguaje en un niño con inteligencia visoespacial? Justamente cuando ellos digan, ¿y cómo funciona? ¿Y cómo funciona? Esta pregunta va a ser para ellos vital. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo esto está, qué mecanismo tiene adentro que está funcionando? Ellos quieren explicarse por qué está sucediendo esto. Entonces, lo que ellos ven capta su atención, pero después van a querer buscar la manera de saber cómo funcionó, qué se está llevando a cabo adentro para que esto se pueda funcionar. ¿Qué otra cosa tienen? Tienen una creatividad y un pensamiento imaginario elevado, porque para poder diseñar algo que no están observando como la mano, entonces echan a volar su imaginación y entonces ahí podemos también a lo mejor incluir a algún inventor, ¿no? Decía Miss Delia, son personas que son diseñadores, bueno, por esta creatividad, ¿no? Lo vieron, no sé cómo funciona, lo voy a investigar, pero lo voy a plasmar, lo voy a dibujar tridimensional o lo voy a hacer que funcione, un diseño, ¿no? Eso es lo que podemos distinguir. Okay. Ahora sí vamos con la inteligencia lingüística o inteligencia verbal. ¿De qué se trata este tipo de inteligencia? Bueno, este niño, esta persona puede discutir, puede persuadir, puede entretener o puede instruir, pero a través de la palabra. A través de la palabra hablada principalmente es que él va a lograr muchísimas cosas, todas sus metas y todo va a ser a través de esta palabra. ¿Qué sucede intelectualmente?
Bueno, tiene sensibilidad al significado, al sonido de las palabras, a la estructura del lenguaje, a las diversas formas en que se puede utilizar. Son poetas, novelistas, periodistas. Ellos les encanta lo que tenga que ver con la lectura, la escritura, la conversación, el relato de una historia. Si tú quieres que esta persona te cuente algo, te cuente una película, te cuente un libro, ellos lo van a hacer de forma específica y te lo van a dar con santo y seña, tonos, ritmo, en todo en su voz, porque quieren introducirte en su mundo también a través de la palabra. Les gustan, les encantan los juegos de palabras. Scrabble, el crucigrama, la sopa de letras, todo eso a ellos les encanta. Y vamos a encontrar aquí a nuestros niños negociadores, es decir, aquellos niños que quieren hacer un trato con mamá o papá. Si hago esto, me das permiso de hacer esto, ahí vamos a encontrar a nuestros primeros negociadores, ¿verdad? Porque como saben el poder de sus palabras, como saben que las palabras tienen un gran impacto, ellos van a querer usarlas para poder obtener algo. Entonces, también en muchas ocasiones creemos que nuestros niños son metichitos, ¿no? He escuchado esta palabra, ay, es que es bien metichito, ¿no? Le encanta estar aquí. Pues porque él entiende y todo lo que él aprende es a través del discurso. Le llama la atención incluso aquellas palabras rebuscadas y le van a causar gran intriga saber por qué se está usando en ese contexto. Y van a tener opiniones para todo, ¿no? Van a querer participar y tienen opiniones porque descubrieron el poder de opinar, de levantar la voz, de decir cosas, el impacto que tiene. Entonces tenemos niños que escuchan y que reproducen porque la palabra, encuentran poder en la palabra. Y entonces también les decía, tenemos aquellos peques negociadores, ¿no? Estos negociadores natos que quieren sacar ventaja de alguna situación y entonces ahí están con el estilo y afloje con papá y mamá. Eso es algo que puede caracterizar la inteligencia lingüística. En el aula, por supuesto, lo percibimos rapidísimo. Ok, muchas gracias. Ahora sí, vamos con esta. Inteligencia musical. Creo que es también de las pocas que son conocidas, o sea, la lógico-matemático, la lingüística y la inteligencia musical como que se ha ido introduciendo poco a poco. Acá, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué características tiene? Bueno, pues es la habilidad para percibir, apreciar, producir ritmos y melodías. Tienen esta habilidad de expresarse y comunicarse a través de la música. Disfrutan escucharla, tocar un instrumento, distinguen auditivamente ritmos, sonidos graves, agudos, los tonos. Esto es lo que hacen. ¿Qué sucede con ellos? ¿Cuál es su proceso intelectual? Bueno, tienen esta sensibilidad al tono y a la melodía. Son capaces de combinar tonos musicales en ritmos mayores. Comprenden estos aspectos emocionales de la música, ellos los toca la música. Y tienen la capacidad para oír tonos musicales en su mente. O sea, y no nada más en su mente, de repente ya lo están sacando. Sí, de repente están tarareando o están cantando cualquier canción o a todo le quieren o se quieren aprender las tablas cantando, cosas así. Son músicos, son compositores ellos también. Esta es la inteligencia musical. Ahí vamos a poder ubicar a algunos de nuestros pequeños que, como decía Miss Delia, se la pasan tarareando, ¿no? Están ahí haciendo alguna actividad en su cuaderno y están tarareando, o eso justo, van a empezar a concentrarse, van a empezar a hacer alguna actividad y les es necesario tener música de fondo, si no, no se concentran, o como decía Miss Delia, van a querer hacer música de lo que están memorizando, ¿no? Como una herramienta de mnemotecnia, dicen, ok, si le pongo melodía, definitivamente me lo voy a aprender, ¿no? Esto para lo mejor en la actividad de aprender, pero también en su día a día, en la forma de su día a día, lo que podemos observar es que están, por ejemplo, creando ritmos con sus movimientos, con sus piernas, con sus brazos, con su cuerpo, echan mano de su cuerpo, pero siempre con la intención de hacer una melodía. Y tienen esta inquietud de hacer juegos, ¿no? A ver, ¿qué canción estoy tocando, no? Y tienen esta
esta dinámica con los hermanos, con los papás. A ver qué canción estoy tocando y ahí hacen el sonido. No, disfrutan mucho de poder estar haciendo estos sonidos. Claro, como también tiene que ver con rítmica, y algunos sonidos pueden distinguir. Eso es como un ave, eso hace como un ave, ¿no? O de repente me pasa con preescolar, ellos dicen como el camión de la basura, ¿no? Como el de los camotes, ¿no? Ya, porque esos sonidos para ellos son tan distintivos que también los relacionan. Entonces, todo lo que tiene que ver con sonidos, ellos les dan un significado y lo relacionan con algo, y eso les permite aprender. Si están escuchando música y están haciendo algo, ellos van a decir, claro, estaba haciendo matemáticas cuando estaba con tal canto, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con música. Así es. Ahora, aquí tenemos como el resumen de estas inteligencias que acabamos de ver. Tenemos la lingüística, donde les gusta leer, escribir, hablar, escuchar. La lógico-matemática, donde suman, piensan críticamente, razonan, experimentan. La visual-espacial, ven, pintan, visualizan, llenan de color, se ubican perfectamente en cualquier mapa, o tú les das una dirección y ellos dicen, sí, es por acá, ellos lo saben. Inteligencia corporal, les gusta construir, actuar, tocar, moverse, bailar, ¿sí? Tenemos también la musical, donde ellos cantan, rapean, tocan la batería, juegan, bailan, ¿sí? También incluso, aunque es musical, de repente pueden bailar por el ritmo. La interpersonal, comparten, enseñan, colaboran, interactúan unos con otros. La intrapersonal, conectarse con uno mismo. Toman decisiones, la piensan, reflexionan. La naturalista es experimentar, conectar con los seres vivos, cuidarlos, explorar. Este es como el resumen de las inteligencias que hasta ahorita se han estudiado y se han aceptado. Tenemos otras donde hay investigaciones recientes, presentan otros dos tipos de inteligencia, que es la inteligencia moral y la existencial. Es solamente algún planteamiento hipotético, todavía no están aceptadas al 100%, pero lo que nos decía Miss Levy al principio, están surgiendo y se están estudiando más, porque también hay muchísimos seres humanos y el Señor, gracias a Dios, nos hizo diferentes a todos y nos ha dado y nos ha dotado con inteligencia a todos. Ese es un hecho, ¿sí? Pues bueno, por nuestra parte, es todo en cuanto a la explicación.